Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 11. 1 Timoteo 3:11. Vamos a seguir nuestro estudio de este libro tan importante. Hoy llegamos a un pasaje que es dentro de toda la palabra de Dios lo que yo llamaría una joya. Encontramos el testimonio del apóstol Pablo de su salvación. Y bueno, yo anticipaba este pasaje, es un pasaje increíble. Y el único problema que tengo con el pasaje, y estaba un poco triste anoche cuando llegué a una conclusión, y eso fue la conclusión que no pude predicar todo el párrafo en una sola noche. Así que ustedes me van a agradecer, porque si no estarían hasta mañana. Pero tenemos que tomar un pasaje magnífico y ver la mitad y dejar la mitad sobre la mesa, digamos, hasta la semana que viene. Pero recuerden de eso, todo el pasaje es increíble y vamos a verlo hoy y si el Señor quiere la semana que viene. Hemos estado hablando en 1 Timoteo de los que querían ser maestros de la ley. Y vimos la semana pasada que Pablo decía que la ley es buena, pero hay que usar la ley legítimamente. Cuando pensamos en el apóstol Pablo y la ley, debemos entender que nadie sabía mejor que Pablo lo inútil de buscar la salvación por medio de la ley. Él lo sabía muy bien. Él nos dice en muchos pasajes de la palabra de Dios, por ejemplo, él explicaba en Filipenses capítulo 3, él dijo así: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Está diciendo, si alguien podía lograr la salvación por obra de la carne, yo sería número uno. Nadie tendría un mejor caso que yo. Pero él sigue diciendo todas las calificaciones que él tenía en Filipenses, diciendo circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y después dijo, en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos fueron considerados en su tiempo las personas más justas del mundo. Ellos siguieron la ley según su manera, pero fueron vistos como los seguidores de la ley. Él dijo, yo fui un fariseo. Y después dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y dijo así, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Los que podían evaluarme en aquel entonces a la luz de la ley que ellos practicaron en aquel entonces, yo fui considerado irreprensible. Así que está diciendo, si alguien podía ir al cielo por medio de la ley, yo sería número uno en la cola, en la lista. Pero también vimos la semana pasada que él se dio cuenta que la ley no lo pudo traer vida. En Romanos 7:10 él dijo, este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Él dice, la ley solamente me mostró que soy un pecador. Y al ver que soy un pecador, la ley no me dio la oportunidad o la forma de tener victoria sobre el pecado. Entonces me dejó muerto y perdido. Y vimos también la semana pasada que Pablo termina en Romanos 7, donde está hablando de cómo la ley no puede salvar. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Encerrado con la ley, miserable de mí, estoy perdido, no tengo solución, no tengo a dónde ir. Entonces Pablo nos dijo que la ley es buena si se usa legítimamente, y vimos la semana pasada que la manera de usar la ley legítimamente es entender que la ley me muestra que soy un pecador y es mi ayo para llevarme a Cristo. La ley me dice a mí, me hace llegar a la conclusión, estoy perdido y sin esperanza, necesito de un Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Es Cristo. Entonces Pablo conoció muy bien la ley y sabía que la ley solamente producía la muerte. Pero también nadie sabía mejor que Pablo de la vida que se encuentra en el Evangelio glorioso del bendito de Dios, del bendito Dios, como nos dijo en versículo 11. El mismo que dijo miserable de mí, ahora dice gracias a Dios y alabanza al Señor, porque la ley que me dejó solamente encerrado en la muerte, ahora el Señor me dio el Evangelio que me da vida. Él vivió bajo la ley, él vivió bajo el pecado de la ley. Realmente lo que vimos en versículos 8 a 10, donde hablaba de para quiénes fue la ley con todos los pecados, vamos a ver hoy, por ejemplo, que Pablo decía que la ley era para los irreverentes y profanos. Bueno, él fue uno de ellos.
Él estaba bajo la ley, pero aún bajo la ley fue irreverente y profano, vamos a ver más adelante hoy, y él vivió bajo la ley. Pero también ahora nos va a hablar hoy de que si la ley no lo pudo salvar, él mira en el evangelio glorioso del bendito de Dios y está maravillado por el evangelio que le da vida. Él decía en Gálatas 2:21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Está diciendo que si la ley realmente me podía haber salvado, porque murió Cristo, pero Cristo murió porque la ley no me puede salvar. En 2 Timoteo 1:10, Pablo dijo que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Jesús, por medio de este Evangelio glorioso, puso fin a la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Pablo entendió que el Evangelio es una exhibición de la gloria de Dios, muestra la gloria de Dios. El Evangelio, como él dijo en versículo 11, lo vimos la semana pasada, el Evangelio revela que Dios es bendito. Solamente un Dios bendito podía haber presentado un plan de salvación tan maravilloso como es el Evangelio. Pablo está diciendo que en el plan del Evangelio vemos la perfección absoluta de Dios. Vemos las virtudes de Dios puesto en exhibición para todo el mundo en una manera como no se ve en ningún otro momento. Vemos en el Evangelio la santidad de Dios. Vemos en el Evangelio la justicia de Dios, que Él como santo tiene que castigar el pecado, Él tiene que juzgar el pecado porque es un Dios justo. Vemos en el Evangelio la ira de Dios, que es un Dios que sí condena, que es un Dios así porque Él es justo y Él no permite ningún pecado y el pecado lleva su consecuencia. Pero también en el Evangelio vemos la gracia de Dios. Que el mismo Dios que es santo y justo y juzga el pecado, por gracia proveyó la salvación por medio del Evangelio para que nosotros pecadores que merecemos la muerte eterna, podemos tener vida eterna. Vemos en el Evangelio la misericordia de Dios. Vemos que Dios miró en ti, miró en mí y no solamente nos dio gracia, sino miró en nosotros y dijo, pobre de Reinaldo que está perdido en sus pecados y no tiene ni idea y no tiene ninguna manera y no hay nada que él puede hacer. Él no va a poder ayudar a sí mismo. Si yo no le ayudo, nadie va a poder ayudarle. Entonces misericordia que Dios me dio con lástima y vio a mí con mi necesidad y extendió su misericordia para que yo, que no merezco la salvación, pueda ser salvo. Vemos en el Dios bendito revelado en la salvación, el Dios de amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, quien envió a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Cristo no tenía que morir, Él nunca pecó, Él no hizo nada que merecía la cruz, pero Él fue a la cruz para estar en tu lugar y para estar en mi lugar. Entonces Pablo dice en versículo 11, bendito el Dios que proveyó nuestra salvación maravillosa, que es para la gloria de Dios. Entonces Pablo hoy va a dar testimonio de cómo el Evangelio obró en su vida, haciendo lo que la ley no pudo hacer. Y otra vez digo, este testimonio es una joya y no me gusta tomar un diamante y cortarlo a la mitad, ¿no? Pero recuerden que vamos a ver la mitad hoy, vamos a ver la mitad la semana que viene y vamos a unificarlo porque es un pasaje tan grande, tan importante, pero tenemos que verlo en dos partes. Pablo, en el pasaje de hoy, realmente en las 2 semanas, Pablo da gloria a Dios por dar testimonio de la gracia abundante de Dios extendida libremente a Él. Él va a dar gloria a Dios por dar testimonio de la gracia abundante de Dios que fue dado a Él. Y que fue dado también a ti, si conoces a Cristo como Salvador. Fue extendida la misma gracia a ti. Y vamos a ver en estas 2 semanas 7 demostraciones de la gracia de un bendito Dios. 7 demostraciones de su gracia. Hoy vamos a ver 4. La semana que viene vamos a ver 3 más. Leemos, versículo 11. 1 Timoteo 3:11. Dice así. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido
porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje vemos 7 demostraciones de la gracia de un bendito de Dios, un bendito Dios. Hoy vamos a ver los primeros 4. Número 1, se encuentra en versículo 1. La primera demostración de la gracia de Dios extendido a Pablo es que Cristo le encomendó el Evangelio. Cristo le encomendó el Evangelio. Tocamos a esto livianamente la semana pasada. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Ahora, antes de meternos en ese punto, quiero que observen en todo este capítulo cómo Pablo está diciendo que estas manifestaciones o demostraciones de gracia vinieron de Cristo. Jesús es el que extendió esta gracia. Miren versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 14 dice al final, el amor que se halla en Cristo Jesús. Antes en versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Versículo 16, a la mitad del versículo, Jesucristo demostrara toda su paciencia. Y versículo 17, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. Y cuando llegamos allí la semana pasada, voy a dar la opinión y la sugerencia de que allí también está hablando de Cristo, porque Cristo es la única persona de la deidad que se encuentra en este pasaje. Toda esta gracia depende de Cristo. Toda esta gracia depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Para que el Señor nos extiende gracia a nosotros, algo libremente, algo que es gratuito, es porque alguien lo pagó, alguien lo compró. Entonces todas estas demostraciones de gracia vienen por medio del Señor Jesucristo, quien pagó la cuenta para que podía ofrecer a nosotros su gracia. Entonces, la primera demostración, Cristo le encomendó el Evangelio. Me ha sido encomendado el Evangelio, dice Pablo acá. Quiero que vean en primer lugar que el verbo utilizado acá es pasivo. Pablo no dijo, yo agarré el Evangelio, yo me encargué del Evangelio, sino que alguien le encomendó el Evangelio. Y nos dice acá, y sabemos en la Biblia, que es Cristo. Le fue encomendado el Evangelio. La palabra encomendar significa confiar algo, dar algo con confianza. Y la idea es algo es dado a otro, algo de valor está dado a otra persona con la plena confianza que lo van a cuidar y también con la idea de un compromiso total de parte del recipiente. De vez en cuando en mi vida alguien me da un paquete y me dice, toma esto, cuidado, defenderlo con tu vida, ¿no? Esto es algo importante. Tenés que entregarlo a fulano. No deje que nada pase. Esto es el original, ¿no? No hay otro, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Entonces, ¿qué haces con eso? Lo pones allí, no sabes dónde. No, lo que yo hago con eso es, lo entrego lo antes posible, ¿no? Digo, tengo esto y no quiero tenerlo en mis manos, porque si algo pasa con esto, está en mis manos. Yo soy el responsable. Alguien me encomendó esto, alguien confió en mí. ¿Y a dónde lo tengo que entregar? Voy a buscar a dónde lo tengo que entrar y lo voy a entregar. ¿Por qué? Tiene valor, es importante y alguien me dio esa confianza a mí. Ahora, eso es la idea de la palabra acá. El Evangelio fue encomendado a Pablo. Él fue dado algo de gran valor. ¿Quién le encargó esto? Sabemos que es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en muchos lugares eso, en Hechos 26:15, cuando Pablo da testimonio de su salvación, él dijo que el Señor le habló y él dijo, ¿quién eres, Señor?
Hechos 26:15, el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte de pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. Yo te voy a designar como mi testigo. ¿El testigo de qué? Del Evangelio. Y más adelante dice en Hechos, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Y dice, te envío a ellos para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Entonces Pablo llamó a Pablo a enviarle a los gentiles y dice para que sean rescatados de las tinieblas, porque Pablo les predica la luz, para que salgan del dominio de Satanás a Dios y para que reciban perdón de pecados. Eso es el llamado que Pablo tenía. Fue encomendado el evangelio que cambia vidas. Nos dice también en 1 Timoteo 2:4, Pablo dijo, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. No como agradando a los hombres, sino a Dios que encamina nuestros corazones. Pablo dice, fuimos confiados el evangelio, encomendados, la misma idea. Entonces, ¿qué hacemos? Predicamos el evangelio, lo que nos fue encomendado. Gálatas 2:7, Pablo dice, sino al contrario, viene que se me había encomendado el evangelio a lo de la incircuncisión. Entonces el pasaje nos está diciendo que Dios, Jesús, Cristo, le encomendó a Pablo el evangelio. Ahora, ¿qué es entonces este paquete que fue dado a Pablo, que se llama el evangelio? Observen en este pasaje que Pablo nos dice, me fue encomendado la ley. La ley fue buena si fue utilizado legítimamente. Vemos que la ley es como el primer paso del evangelio que lleva a la gente a entender que son pecadores y que necesitan de Cristo. Pero Pablo nos dice, me fue encomendado la ley. Él había vivido bajo la ley, pero la ley no salvó a Pablo. Y la ley no salvó a los maestros de la ley, de versículo 7. La ley no salvó a nadie. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y dice más adelante el mismo versículo, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces Pablo le dice, me fue encomendado a la ley no salva. Pero dice en versículo 11, el glorioso, mejor traducido, ¿no? El evangelio de la gloria del Dios bendito me ha sido encomendado. El evangelio es un mensaje glorioso. Es un mensaje que glorifica a Dios. Es un mensaje que habla de nuestro Dios bendito. Es un mensaje lleno de gracia porque recibimos algo que no merecemos. Es un mensaje que la palabra de Dios dice que es el poder de Dios para la salvación a todos los que creen, en Romanos 1:16. Entonces Pablo dice, me fue encomendado este gran mensaje del evangelio. Y le fue encomendado a Pablo, el mensaje de gracia fue encomendado a Pablo por gracia. Pablo dice de eso en 2 Corintios 4:7, un pasaje que me encanta predicar. Pablo dice, pero tenemos este tesoro. ¿Qué es el tesoro? Es el evangelio. Tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Está diciendo, tengo un tesoro. El tesoro es el evangelio. Y yo soy el mensajero, y él habla de sí mismo como mensajero, como vaso de barro. Un vaso de cerámica de aquel entonces que fue un contenedor. Pero el propósito del contenedor fue importante. El contenedor fue diseñado para enfocar en el tesoro precioso que estaba dentro. Y en este caso Pablo dice, yo soy un vaso de barro, pero estoy llevando el tesoro. Encomendado por gracia de parte de Dios. No merezco ser el mensajero del evangelio. No lo llevo el evangelio porque yo hice algo, sino por la gracia de Dios estoy predicando y llevando adelante este gran tesoro. Pablo aceptaba el desafío. En 1 Corintios 9:16 Pablo dice, porque si predico el evangelio no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico lo que el Señor me encomendó. Ay de mí si no muestro ese tesoro que el Señor me ha dado. Ay de mí porque el Señor me dio este mandato de predicar el evangelio.
Entonces Pablo lo tomó muy en serio. Recibió la encomendación por gracia y tenía un mensaje que era glorioso del Dios bendito, un mensaje que cambia vidas y que había cambiado la vida de Pablo. Como vimos la semana pasada, debemos parar acá y decir, claro, qué bueno que Pablo tomó esa encomendación, ese paquete, ese tesoro, ese evangelio, y lo predicó y dijo, ay de mí si no lo hago porque el Señor me lo encomendó. Pero como vimos la semana pasada, también el Señor ha encomendado el evangelio a ti y a mí en la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice la palabra de Dios. Mateo 28, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Nosotros tenemos el mismo evangelio encomendado a nosotros. Y ay de nosotros si no predicamos ese evangelio tan glorioso y tan maravilloso, como Pablo decía. Entonces, la primera demostración de la gracia de Dios en la vida de Pablo es que le encomendó el mensaje glorioso del Dios bendito que cambia vidas, que es el evangelio de Cristo. La segunda demostración se encuentra en versículo 12. Cristo le puso a Pablo en el ministerio. Ahora, no me apagues acá a decir, este punto no es para mí porque no estoy en el ministerio. No soy un pastor, no soy un misionero. Así que, pastor, avíseme cuando llegas a punto número 3. Vamos a ver que Pablo no está hablando específicamente aquí de su apostolado, pero lo vamos a ver en un momento. Pero la segunda demostración de la gracia de Dios es que Cristo le puso a Pablo en el ministerio. Recuerden que en el mismo capítulo los maestros de la ley, ¿quién quería poner a ellos como maestros de la ley? ¿Recuerdan? Dice, querían ser maestros de la ley. Ellos querían poner a sí mismos. Ellos querían tener un título. Ellos querían llamar la atención a sí mismos. Pero Pablo dice, yo fui puesto, el Señor me puso en el ministerio. El Señor Jesucristo me puso en el ministerio. Estoy puesto personalmente por el Señor. Ya vimos otros pasajes, pero en Hechos 9, en la salvación de Pablo, en ese capítulo el Señor le dijo, ve, porque Saulo es mi instrumento, escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. El Señor Jesucristo personalmente puso a Pablo en el ministerio. Ahora, si miramos en versículo 12, hay algo que yo diría, hay un par de cosas en el pasaje que vamos a ver hoy, que creo que conocemos bien este pasaje, pero hay un par de frases que son curiosos. Son pasajes que debemos mirarlo y decir, ¿por qué dice eso? Y ahora llegamos a uno. Versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces vemos que Cristo personalmente puso a Pablo en el ministerio por gracia. Pero Pablo dice acá que le puso en el ministerio porque lo tuvo por fiel. Ahora, ¿eso te deja pensando? Debe dejarte pensando. Porque te pregunto, ¿qué consideras? ¿Cómo fue Pablo en el momento que el Señor le puso en el ministerio? ¿Había sido fiel? Bueno, fue fiel en ser un blasfemo, fue fiel en perseguir a la iglesia, fue fiel en ser un injuriador, pero Pablo dice que el Señor le puso en el ministerio porque lo tuvo por fiel. Ahora, la palabra fiel acá significa digno de confianza, fiable, fiel. Alguien que si le encargo esto va a ser fiel. Si le pongo en el ministerio va a cumplirlo fielmente. Ahora sabemos que el requisito de Dios para cada siervo del Señor es que seamos fieles. 1 Corintios 4:2, Pablo dice, ahora bien se requiere de todos los administradores que cada uno sea hallado fiel, de todos los siervos del Señor. El Señor no te exige a ti que ganes 1000 almas para el Señor. No exige a ti que hagas un ministerio y que una iglesia se llena. El Señor no exige de ti tener ciertos resultados de tu ministerio, porque eso está en las manos de Dios. Es el Señor que da el crecimiento. Ninguno de nosotros podemos controlar eso. Pero el Señor requiere de ti y de mí, de todos nosotros que conocemos a Cristo, que le estemos sirviendo, y el requisito que Él nos puso es que seamos fieles.
que tomamos lo que nos encargó y lo hacemos, que cumplimos, que lo hacemos con excelencia para la gloria de Dios, que cada uno de nosotros sea hallado fiel, es un requisito. Ahora, en ese momento, cuando miramos históricamente y comparamos con este pasaje, no vemos que Pablo había sido fiel. Es más, recuerden que cuando Pablo se convirtió, se acercó a los discípulos y ellos tenían miedo de él. En Hechos 9:26 dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Ellos dijeron, Saulo estaba yendo a Damasco y él entra en casas y saca a cristianos, él quiere llevarnos a juicio, él quiere ponerlos en la cárcel, él quiere matarnos, él quiere obligarnos a negar a Cristo, él quiere humillarnos, él quiere hacernos un montón de cosas y ahora está diciendo que él es discípulo. No, yo no voy a ser engañado con eso. Es una nueva táctica para infiltrarnos, descubrir quiénes somos y después ya va a poder hacernos más daño todavía. Entonces ellos no creyeron. Entonces, ¿cómo es que cuando se convirtió no había sido fiel al Señor? Pero aquí Pablo dice, el Señor me puso en el ministerio porque me tuvo por fiel. La palabra tuvo significa Dios me consideraba fiel. Dios estimaba que yo era fiel. Ahora, la respuesta, y creo que es la única respuesta, la única manera de interpretar este pasaje, es que vemos que la fidelidad de Pablo, el Señor puso a Pablo en el ministerio y la fidelidad que él consideraba que Pablo tenía, también vino de Dios por gracia. Su fidelidad fue por gracia. En 1 Corintios 7, versículo 25, Pablo, hablando de otro tema, que no voy a meterme en el otro tema porque no importa, pero sin sacarlo fuera de contexto en cuanto a lo que estamos hablando, Pablo dijo, doy mi opinión sobre eso, como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. ¿Por qué fue digno de confianza cuando quería dar su opinión? Porque había recibido misericordia del Señor. No está diciendo, escúchenme porque yo soy digno de confianza por mi propia fuerza, sino está diciendo, escuchen mi opinión porque soy digno de confianza por la misericordia de Dios. Mi confianza delante de ustedes depende de lo que Dios ha hecho en mi vida. En 2 Corintios 3:5 dice, no seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Entonces Pablo estaba diciendo en esos otros pasajes, todo lo que soy ahora vino de parte de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, el Señor me consideraba fiel poniéndome en el ministerio, Pablo está diciendo, por la gracia de Dios me puso en el ministerio, sabiendo que Él me iba a ser fiel y que yo iba a poder ser fiel, a pesar, porque Él va a decir en la próxima palabra, aún habiendo sido yo antes cualquier cosa. Dios nos llama a fieles, sino Él hace fieles a los que Él llama. Voy a repetir eso. Dios nos llama a fieles, sino Él hace fieles a los que Él llama. Ahora, eso no significa que vos y yo podemos decir, bueno, yo soy infiel, no cumplo con nada. Si Dios quiere que yo le sirva, que me pone en el ministerio y que me haga fiel. No. Voy a hacerlo lo más difícil posible para el Señor. No, tenemos la responsabilidad de ser fieles. Pero ¿por qué tenemos la habilidad de ser fieles al Señor cuando nos da un ministerio? Por la gracia de Dios. No es porque nosotros mismos podemos ser fieles. Hay tantos hombres que he conocido en el ministerio que comenzaron bien y que no fueron fieles hasta el final. Es muy triste eso. Satanás trata de lograr eso. Hombres que es sorprendente, que parecían ser tan fieles. Y nunca debemos tomar eso como un hecho. Estoy muy consciente como pastor de la edad que tengo que terminar bien, que quiero terminar fiel al Señor. Y necesito la gracia de Dios para hacer eso. Porque somos todos pecadores, somos todos salvos por la gracia del Señor. Entonces Pablo dice, Él me tuvo por fiel, pero también Él me dio la fidelidad. Soy fiel por medio de Él.
Y dice, el Señor me consideraba fiel para el ministerio del Evangelio glorioso, este gran ministerio. Ahora, quiero que observen ahora esa palabra ministerio, me puso en el ministerio. ¿Qué fue el ministerio de Pablo? Bueno, comenzó la carta, lo vimos en versículo 1, tenía el ministerio de apóstol. Ahora hemos visto ahora en versículo 11 que tenía el ministerio del Evangelio. Y aquí él podía haber puesto, cuando Pablo escribió esto, podía haber puesto poniéndome en el apostolado, o poniéndome como el evangelista, o poniéndome como él quisiera poner. Pero la palabra que eligió acá, poniéndome en el ministerio, eligió la palabra diaconían. Diaconían. Ahora, no estaba diciendo me puso como un diácono, pero el diácono viene de la palabra diaconían. La palabra significa servicio, servicio. Pero la idea particular de la palabra diaconían es que es servicio a favor de otros. Un servicio que yo hago a tu favor, que yo hago para otros. Pablo estaba diciendo que el Señor me puso en un lugar donde yo puedo servirle a Dios y servir a mis hermanos. Eso es donde quiero estar. Y doy gracias a Dios que me permite hacer eso. Él no quería un título como los que querían ser maestros de la ley. Él no quería llamar la atención. Él sí definió que era apóstol cuando necesitaba hablar con la autoridad de apóstol. Pero aún como un apóstol estaba sirviendo a ellos. En la palabra de Dios vemos que la posición más exaltada en el servicio del Señor es el servicio humilde, servicio a favor de otros. La definición en el Nuevo Testamento es dada por el Señor Jesucristo en Mateo 20, versículo 26, cuando Él dijo, el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. El que entre ustedes quiere ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es el criterio para servir al Señor? Es ser un siervo. No es tratar de ser un maestro de la ley, no es tratar de tener un título, no es querer estar en la plataforma, no es buscar los aplausos de los hombres, no es trabajar para que otros piensen bien de ti, no es hacer cosas y estar seguro que alguien te ve, no es para que la gente te agradezca, sino es para servir al Señor y servir a los demás. Es muy importante que entendamos eso. Pablo entendió eso, poniéndome en el diaconón. Él podía haber dicho, me puso en el apostolado, pero acá quería decir, me puso en un lugar y te puede poner a ti también en ese lugar. Y me puso en un lugar de ser un siervo a todo lo demás, y eso fue por la gracia de Dios. No merezco ni ser el siervo de mis hermanos, pero el Señor me permite hacerlo porque yo fui un perseguidor de la iglesia. Entonces, el Señor quiere que nosotros también seamos siervos. El diácono es un siervo elegido a un puesto que el Nuevo Testamento establece. Pero ¿qué necesitamos de los diáconos? Que sean siervos. Que sean siervos. Pero no tenés que ser un diácono para ser un siervo. Si vos limpiás la iglesia, eres un siervo. Y debes ser un siervo fiel, como el Señor exige, viniendo todas las veces que te toca, limpiando bien, como si todo el mundo te estuviera mirando, pero sin que nadie esté mirando. Sin pedir que alguien te agradezca, sin pedir que alguien te reconozca, sin pedir que alguien diga, mira, qué bien que limpió fulano. Si no venís, servís al Señor, lo haces para la gloria de Dios y sirviendo a tus hermanos y das gracias a Dios que te permitió hacerlo. Hay muchas veces en la semana diáconos y también otras personas que les acompañan para hacer mantenimiento acá. Este edificio requiere mucho mantenimiento y parece que después de COVID, más todavía, ¿no? Por lo menos por un tiempo. Muchos de nosotros no saben que ellos vinieron en la semana. Vinieron para arreglar el aire acondicionado, vinieron para arreglar el agua, vinieron para arreglar cosas, y ustedes no lo saben. Y está bien así. No tienen que saberlo, son siervos. No lo hicieron para que ustedes lo sepan, lo hicieron para el Señor.
Y si trabajas en limpieza, si trabajas en mantenimiento, si trabajas con los niños, si trabajas con los jóvenes, si trabajas con la gente grande, si trabajas en cualquier cosa para el Señor, Pablo está diciendo, da gracias a Dios que te permite servir a tus hermanos, servir a tu Señor, y no por ningún otro motivo. Eso incluye estar en este púlpito. Predicar la palabra de Dios de este púlpito solo puede agradar a Dios con una sola actitud. Que la persona que esté en el púlpito no está buscando aplausos o agradar a ustedes o que alguien le diga algo, sino está tratando de servir a ustedes por servirles la palabra de Dios y glorificar a Dios. Entonces Pablo dice acá, doy gracias a Cristo Jesús, doy gracias, estoy agradecido. Él tenía un corazón lleno de emoción intensa con la frase acá. Él no utilizó las palabras que normalmente utiliza para dar gracias. Está enfatizando, estoy continuamente agradecido, vivo agradecido. Estoy agradecido a Cristo Jesús, mi Señor, porque me ha puesto en el ministerio y me ha permitido servir. Y hermanos, así Dios quiere que nosotros servimos en esa forma. Sirviendo al Señor, sirviendo a nuestros hermanos. Por allí en algún momento alguien te va a reconocer. Si lo hace, no tenés que decir, no me digas nada porque voy a perder mi recompensa en el cielo. No es así. No depende que te reconocen, depende si es lo que vos buscas, ¿no? Pero si nadie te reconoce, el Señor sabe lo que estás haciendo. Si nadie te agradece, lo estás haciendo para la gloria de Dios. Y si glorifica a Dios, podemos ser diáconos felices. Entonces, segunda demostración de la gracia del Señor, el Señor puso a Pablo en el ministerio. Número 3, la tercera demostración de la gracia del Señor es que Cristo le fortaleció para hacer el ministerio donde le había puesto. Otra vez, versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El Señor le puso en el ministerio, el Señor le llamó al ministerio, pero el Señor no le mandó un ministerio que él no podía hacer. La palabra fortalecer significa dar poder, pero es una palabra muy funcional, significa dar poder para hacer algo, dar poder para cumplir con una función. Viene de la palabra, es un compuesto de la palabra dunamis, del cual sacamos dinamita, pero no está hablando de dinamita, está hablando de poder para cumplir con el ministerio que el Señor le había dado. El Señor le dio el ministerio del Evangelio, le dio poder para completarlo. Le dio el ministerio de apostolado, le dio poder para completarlo. Dios le apoderó para predicar el Evangelio y para hacer el ministerio al cual le había llamado. En 1 Corintios 2, 4 y 5, Pablo dijo, mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, no fueron, él dice, con mi elocuencia, mi sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces prediqué el Evangelio, pero no en mi propia fuerza, no con mi propia elocuencia, no con mi propia sabiduría, sino en el poder de Dios. Otra vez en 2 Corintios 4, 7, que ya mencioné, él dijo, tenemos el tesoro del Evangelio en vaso de barro, ¿pero por qué? Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces el Señor le encomendó el ministerio del Evangelio, pero le dio poder para completarlo. El Dios que encomienda el Evangelio, el Dios que le pone en el ministerio, te fortalece. Lo hizo a Pablo y lo hace a nosotros. Así que nosotros estamos encomendados a predicar el Evangelio. Predicamos el Evangelio. Si pensás, no, pero yo soy tímido, yo no soy para ese ministerio, yo no puedo hacer ese ministerio. No, vos no podés. Pero Dios te puede utilizar como un vaso de barro, llevando un tesoro, y el Señor te puede fortalecer para que lo hagas. El Señor hizo eso con Pablo y lo hace con otros. Así que buscad tu poder en Él. 2 Timoteo 2:1, Pablo dijo a Timoteo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. En Efesios 6:10 dijo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza.
Así que cuando el Señor nos da por su gracia un ministerio, cuando nos encomienda el Evangelio, cuando nos da otro ministerio en la iglesia y nos damos cuenta que no tenemos el poder, la fuerza para hacerlo, buscamos nuestro poder en el Señor Jesucristo. Recuerden lo que Pablo dio como testimonio en 2 Corintios cuando hablaba de su aguijón en la carne. Él dijo, el Señor me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Se está diciendo, eres débil, no podés enfrentar este aguijón en la carne, pero basta mi gracia es suficiente y te da poder. Después dice, por tanto, con muchísimo gusto, Pablo dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias por amor de Cristo, porque, Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si tú salgas a predicar dependiendo de tu propia fuerza, vas a pensar que estás fuerte, vas a ser débil. Tu fuerza no va a salvar a nadie. Si salís a predicar el Evangelio dándote cuenta que te cuesta ser elocuente, que te cuesta comunicarlo bien y que vos no podés salvar a nadie, entonces estás fuerte porque estás dependiendo del poder de Dios, que es el único que puede cambiar vidas. No dependemos de nosotros mismos, no dependes de ti mismo. Pero tampoco, hermano, no te achiques cuando el Señor quiere que hagas un ministerio, porque el mismo que te pone en el ministerio es el que te fortalece. Entonces no digas, no puedo hacerlo, sino digas, no puedo hacerlo en mi propia fuerza, pero voy a fortalecerme en el Señor. Si Dios te encomendó, el Señor te va a fortalecer. Si Dios te pone en el ministerio, el Señor te va a fortalecer. Y eso nos lleva a la cuarta demostración de la gracia de Dios que vamos a ver hoy, que se encuentra en versículo 13 y también en versículo 16, pero hoy solo vamos a ver lo de versículo 13. La cuarta demostración de la gracia de Dios es que Cristo le recibió a Pablo por misericordia. Por misericordia. Miren versículo 13. Dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia. En versículo 16 dice, sin embargo, por esto hallé misericordia. Ahora, Pablo tenía una necesidad de misericordia. Era necesario que él recibiera misericordia. Mire lo que dice versículo 13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Pablo necesitaba ser recibido por misericordia. Solo por misericordia Pablo podía ser salvo. Él da acá una pequeña descripción de su estado delante de Dios cuando el Señor por su misericordia le salvó. Él dijo, antes de recibir la misericordia de Dios, yo era antes blasfemo, perseguidor y agresor. Blasfemo significa hablar, la palabra significa hablar abusivo o insultante, calumniador. En el contexto, Pablo está diciendo, yo difamaba a Dios, yo blasfemaba contra Dios, yo maldecía el nombre de Cristo. Eso es lo que Pablo hizo. Y no solamente Pablo hacía eso, nos dice en Hechos 26:11, él dice, yo fui a las sinagogas para buscar a cristianos, los sacaba de allí y yo procuraba obligarlos a ellos a blasfemar. Yo tomaba a ellos y yo traté de obligarles a ellos a negar a Cristo, a blasfemar a Cristo, a calumniar a Cristo. Eso fue Pablo. Un blasfemo que también trató de hacer a otros blasfemar al Señor. Realmente es como él hablaba de la ley en versículo 9. Él fue un irreverente y profano. Él estaba en contra de Dios, era enemigo de Dios, quería destruir la iglesia. Entonces Pablo dice, yo antes era blasfemo, yo maldecía el nombre de Cristo. Entonces él necesitaba misericordia. Dice que era perseguidor de la iglesia. Sabemos eso. En 1 Corintios 15:9, Pablo siempre fue consciente de que él había perseguido a la iglesia. Él dice en 1 Corintios 15:9, cuando está hablando de su apostolado, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues yo perseguí a la iglesia de Dios.
Soy apóstol por gracia, porque no merezco ser un apóstol, porque yo perseguí a la iglesia. En Gálatas 1:13, Pablo dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pablo dice, ya conoce mi testimonio, mi desmedidamente perseguía a la iglesia y trataba de destruirla. Pablo quería destruir la iglesia, Pablo quería destruir el cristianismo, es lo que está diciendo aquí. Pero no solamente perseguía a la iglesia, la palabra de Dios es muy claro que en perseguir a la iglesia, él también estaba persiguiendo a Cristo mismo. En el camino a Damasco, el Señor habló y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Hechos 26:9, Pablo dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Entonces él fue un hombre que quería destruir la iglesia, destruir el cristianismo, destruir a Cristo si fuera posible. Pablo lo consideraba un pecado vil. Ese deseo. Entonces él dice, yo antes fui blasfemo, yo antes era perseguidor de la iglesia y de Cristo. Y después dice, yo fui agresor. Una buena traducción fue agresor. La palabra significa alguien agresivo, violento, insolente. Y incluye la idea de una persona con arrogancia que quiere humillar a sus enemigos. Así que Pablo era una persona muy agresivo, violento, que quería tomar a los que creyeron en Cristo y no solamente eliminarlos, sino humillarlos. Otra vez en Hechos 26, versículo 9 en adelante, él dice que en Jerusalén, dice, no solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y, enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Lo perseguía en Jerusalén, fue a Damasco para perseguirlos, fue a todas partes para perseguirlos. Estaba enfurecido contra ellos. Eso es la idea de esta palabra, agresor. Entonces, debemos observar esto. Pablo había sido un blasfemo, perseguidor y agresor. ¿Cuándo? Cuando bajo la ley fue irreprensible. Piensen en eso. En el mismo momento que bajo la ley fue irreprensible, confiando que podía lograr la salvación por la religión, es cuando fue un blasfemo, blasfemando el nombre de Cristo. Fue un perseguidor de la iglesia, fue insolente. Eso es lo que pasaba bajo la ley. 1 Timoteo 1:20, versículos 15 y 16 de nuestro pasaje, no solamente dice que fue blasfemo, perseguidor y agresor, sino ahora dice dos veces que él fue el primero de todos los pecadores. Versículo 15, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y en versículo 16 dice, sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero de entre los pecadores. Ahora, hay también en estos versículos una palabra muy interesante que se encuentra en este pasaje, porque Pablo dice, antes fui así, todo este pecado, todas estas cosas, fui horrible. Pero hay una palabra que está muy bien traducido y se ve dos veces. Miren versículo 13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, y una sola palabra en griego, pero dice, sin embargo. Sin embargo. Versículo 16. Después de decir, entre los cuales yo soy el primero de los pecadores, sin embargo. La palabra sin embargo es una sola palabra en griego que marca un antes y un después. Es un contraste. Una contra. Era así, sin embargo, a pesar de todas esas cosas, sin embargo, ¿y qué? Hallé misericordia, recibí misericordia, el Señor me extendió misericordia.
Otra vez la palabra misericordia significa lástima, compasión, ayuda para alguien que no puede ayudar a sí mismo. Eso fue el estado de Pablo. Era religioso, era celoso, estaba haciendo todas las cosas que estaba haciendo, pensando que estaba haciendo bien. Y el Señor extendió misericordia porque Pablo no tenía la capacidad de ayudar a sí mismo. Y hermanos que conocen a Cristo como Salvador, si eres salvo hoy, eres salvo por la misericordia de Dios. El Señor también te miró en ti y en mí y dijo, mira, Reinaldo es un pecador vil, no sabe cómo llegar al cielo, no puede llegar al cielo, no me puede ofrecer nada porque es un pecador, no tiene solución para su pecado. Solo va a poder ir al cielo si yo le extiendo misericordia. Eso es lo que el Señor hizo para Pablo, es lo que el Señor hizo para mí, es lo que el Señor hizo para ti, que si conoces a Cristo como tu Salvador. Pablo dijo en Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Estábamos muertos. Hoy en día muchos quieren predicar que estamos enfermos en nuestros pecados, estamos débiles en nuestros pecados, estamos luchando con nuestros pecados. No, estábamos muertos en nuestros pecados. Significa muertos, que un muerto no puede ayudar a sí mismo. Un muerto no ofrece nada, un muerto está allí. Y así fuimos espiritualmente, muertos. Y entonces dice, estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, ustedes han sido salvos. Salvación a los que no pueden salvar a sí mismos. En Efesios 2:12 dice en el mismo capítulo que estábamos perdidos y sin esperanza en este mundo, cuando el Señor nos salvó, solo por la misericordia de Dios. Gracias a Dios que extendió misericordia a Pablo. Gracias a Dios que extendió misericordia a ti. Nunca debemos olvidarnos de eso. Pero ahora en nuestro pasaje viene otra frase curiosa. En versículo 13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. ¿Qué significa eso? ¿Significa que si pecamos siendo ignorantes, que no cuenta? ¿Por qué Pablo dice que me dio misericordia porque yo lo hice en ignorancia, en incredulidad? Ahora debemos primero marcar el hecho. Pablo no está haciendo excusas acá. Pablo no está diciendo, yo recibí misericordia porque siendo ignorante ya no fui culpable. Él ya marcó muy bien que fue blasfemo, perseguidor, agresor y el primero entre todos los pecadores. Él no está tratando de decir que él no hizo nada. Él opuso la obra de Dios en todas las maneras que él podía. Estaba en contra de Dios, quería destruir a la iglesia, quería destruir el nombre de Cristo. Pero dice acá que lo hizo con ignorancia y en incredulidad. Entonces, aún con su ignorancia, era culpable. Estaba en camino al infierno. Iba a ser condenado por su pecado. Pero vemos una cosa aquí. Pero quiero que presten mucha atención para no malentender esta curiosidad acá. En la palabra de Dios está marcada una diferencia entre el que peca por ignorancia y el que peca con conocimiento. ¿Significa que uno no es culpable? No. Tengan muy en claro que no es así que escuchen bien para entender. En el libro de Números 15, y mírenlo en su casa, en Números 15, bajo la ley, dice en versículo 27, si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error. Cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. En la Reina Valera dice yerro, quizás eso es la palabra que conoces como un pecado inadvertida, un error. Lo que nos dice en Números es que cuando una persona pecaba por ignorancia, fue culpable. Pero había una solución.
Fue al sacerdote, llevaba un animal, sacrificaron el animal, recibió expiación, fue cubierto su pecado, esperando el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, y sus pecados fueron perdonados. Entonces, ¿cómo funciona todo eso? El hombre que era ignorante al pecar, al entender que era pecado, ya no es ignorante. Entonces, ¿qué hacía? Llevaba su sacrificio al sacerdote para ser sacrificado delante de Dios. Entonces recibió perdón. Ahora, todavía en Números 15, después dice en versículo 30, pero aquel que obre con desafío, y déjame parar allí, está diciendo, el que obre con orgullo, con soberbia, con arrogancia, el que sabe lo que dijo Dios y dijo, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Para aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esto es bajo la ley, y esa persona será exterminada de entre su pueblo, será cortado. ¿Qué es la diferencia? Los dos han pecado, los dos son culpables, uno lo hizo por ignorancia, pero cuando fue informado, llevó su sacrificio para tener su pecado cubierto. El otro sabía que era pecado, dijo, no me importa, voy a hacer lo que yo quiero, voy a desafiar a Dios, y siguió su camino, y dice, ellos serán cortados de entre su pueblo. Entonces hay una diferencia, pero al final la diferencia no es si son culpables o no, la diferencia es qué hacen cuando después tienen conocimiento. Eso está en Números. Ahora, vemos también lo que Jesús dijo en Romanos 9:41. Ustedes conocen este versículo, pero está hablando del mismo tema. Jesús dijo así, hablando a los fariseos. Si ustedes fueron ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora porque dicen, vemos, su pecado permanece. ¿No? Él dijo, ustedes, si fueron ciegos, no estarían en pecado. Pero como dicen que ven, su pecado permanece. Ahora, observen bien las palabras que están allí. Pablo no está diciendo, si fueron ciegos sería imposible pecar, sino está diciendo, lo mismo como en Números, si fueron ciegos, podían ser dado la habilidad de ver, y entonces se arrepentirían de su pecado y no estarían en pecado todavía, pero están en pecado porque están ciegos. Pero entonces hay una solución para el ciego, hay que iluminarlo, traerlo a la luz. Tiene la oportunidad de arrepentirse, recibir perdón. Pero dice, ustedes dicen que vean, entonces su pecado permanece. ¿Por qué permanece? Porque ustedes ya ven la verdad, ya saben la verdad y han decidido seguir adelante en su verdad y siguen viviendo en su pecado. Entonces hay una diferencia. La diferencia es que el que peca en ignorancia puede conocer la verdad y responder. El que peca a propósito, ya sabiendo, desafiando a Dios, siendo arrogante con Dios, sigue en su pecado. Jesús dijo lo mismo en Lucas 23, cuando estaba en la cruz. Dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Entonces es un principio que encontramos en la palabra de Dios. Pero déjame ahora llevarles, y esto también les recomiendo verlo en su casa después, Hechos capítulo 3. Fue justo después del día de Pentecostés, un hombre había sido sanado y están predicando. Y dice esto, voy a saltar para ver nuestro tema aquí, pero es muy interesante. Dice así, está predicando y dice, ustedes repudieron al santo y justo, a Jesús, y pidieron que se les concediera un asesino, Barrabás, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Entonces está diciendo, ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron a Cristo. Y después dice en Hechos 3:17, ahora hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que los gobernantes. Obraron por ignorancia, no se dieron cuenta. Como Jesús dijo de la cruz, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces estaban libres, ya no fueron culpables, no, estaban culpables todavía, pero después nos dice en Hechos 3:19, por tanto, ya que lo hicieron por ignorancia, ya entienden que Él resucitó, ya entienden que Jesús es el Mesías. Por tanto, Hechos 3:19, arrepiéntense y conviértense para que sus pecados sean borrados. Eso es la solución para el que pecó en ignorancia, el que no sabía lo que estaba haciendo. Ahora que sabes lo que hiciste, ahora que sabes que Cristo murió, ahora sabes que Cristo resucitó, arrepiéntate.
Reconozca que eres un pecador y que necesites un Salvador. Conviértense, dice, giran. Realmente es el Señor que te va a girar, pero es cambiar de creer en lo que has creído y creer en el Señor Jesucristo, y sus pecados serán borrados. Entonces aquí en nuestro pasaje, Pablo dice, yo había pecado por ignorancia. Yo sabía de Jesús, pero no en incredulidad no sabía que Él era el Mesías. Fui ignorante. Pero Pablo un día estaba yendo a Damasco para buscar a cristianos, para perseguirlos. Y el Señor le habló en el camino. Y cuando escuchó la voz del Señor Jesucristo, que él sabía que había muerto, pero no creyó que estaba resucitado, cuando le escuchó a él hablándole, él dijo, vive, el Señor vive. Y ya fue de ignorancia a conocimiento. Fue de uno que era incrédulo a uno que creía. Fue a uno que estaba persiguiendo a la iglesia, a uno que se arrepintió de su pecado y confió en Cristo como su Salvador. Entonces, Pablo dice en nuestro texto, yo, sin embargo, se me mostró misericordia porque yo hice todo lo que hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero gracias a Dios ya no fui ignorante. Y cuando fui iluminado con la verdad del Evangelio, me arrepentí, confié en el Señor por la misericordia de Dios. Ahora, déjame decir aquí lo siguiente. Puede haber entre nosotros algunos que no conocen a Cristo como Salvador y no han creído en Cristo por ignorancia. O sea, no, esa palabra es medio feo, pero es la palabra que encontramos acá, por falta de conocimiento. Quizás desde su niñez te enseñaron que el camino al cielo es la religión. Quizás te enseñaron que hay que hacer buenas cosas. Quizás te dijeron que hay que bautizarse. Quizás te dijeron que hay que dar dinero al Señor. Quizás te dijeron que hay que cumplir con algunos ritos. Todas cosas que la Biblia no enseña. Pero quizás te enseñaron así y en tu falta de conocimiento has intentado, como hizo Pablo, a cumplir con todas esas cosas lo mejor que puedas, pero nunca encontraste lo que realmente querías encontrar porque no hay vida en eso. Y si es así, entonces has confiado en realmente la religión, lo que ha inventado el hombre para llegar al cielo, pero ninguna de esas cosas soluciona tu problema de ser un pecador. Y hoy estamos viendo en este pasaje que podés ser salvo, pero no por medio de todas esas cosas, sino Cristo vino y murió en la cruz por ti, porque tú no tenías solución para tu pecado. Y Cristo, siendo Dios, murió en tu lugar y Cristo resucitó en victoria sobre la muerte para darte vida eterna. Y hoy podés dejar atrás tu ignorancia, perdone la palabra, pero es lo que encontramos, tu falta de conocimiento, todo lo que te has dedicado todos estos años, y simplemente poner tu fe en el Señor Jesucristo para recibir perdón de pecados, para recibir vida eterna. Y si lo haces, ese cambio en tu vida va a ser tremendo, pero va a ser por la misericordia de Dios, porque no lo mereces. No lo mereces, ninguno de nosotros lo merecemos. Así que si estás aquí hoy y siempre has confiado en algo equivocado, te exhorto, te animo, te comparto el regalo de la vida eterna que el Señor Jesucristo te ofrece. Te animo a poner tu fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Pero también quiero decir que puede haber entre nosotros alguien que sabe y ha dicho al Señor, no. Sobre mis años en el ministerio he visto muchas personas así y le voy a contar el perfil. Yo estoy pensando en personas y no estoy hablando mal de ellos, sino todavía oro por ellos y estoy muy preocupado por ellos. Pero normalmente el proceso ha funcionado así. Alguien viene a la iglesia con un pariente, alguien que le trae y esa persona sigue viniendo. Al final están sentados allí atrás y están así. Es muy lindo para un predicador no tener uno así. Está. O por allí está hablando también con los que están alrededor, no le importa nada y quiere demostrar su falta de interés y quiere mostrar su arrogancia, que no es el lugar donde quiere estar, pero está así.
Pero sobre un poco de tiempo viene y encuentra que en la iglesia los hermanos lo tratan con amor, los hermanos lo tratan de una manera que el mundo no les trata, comienza a escuchar la palabra de Dios y va pensando, esta gente tiene algo que yo no tengo. Es interesante esto, pero está todavía, ya no está así, sino está así, ¿no? Ya con otra, pero está... Y después en un momento de su vida, viene a desafiar, normalmente a mí, a decir, ¿cómo es esto? Y ya comienza con todos sus argumentos religiosos, pum, 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 y lo que está recontra sorprendido, que la palabra de Dios tiene la respuesta para esas cosas, ¿no? Y se queda pensando, porque piensa que lo va a matar, ¿no? A el que pregunta. Y después viene una crisis en la vida de esa persona. Y cuando viene esa crisis, esa persona dice, yo no estoy preparado para esto. Necesito creer en Cristo. Y he tenido personas que me comunicaron desde el hospital, pastor, venga que yo necesito hablarte. Qué bueno, por fin. Entonces, voy al hospital. Pero claro, ya cuando llega las horas de visitas, la persona se siente un poco mejor, ya le pasó un poco el susto y me ha dicho, mire pastor, te llamé para hablar de estas cosas, pero no quiero hacer nada apresurado. Mejor tomar un poco de tiempo. Necesito pensar en eso. ¿Qué hace allí? Se dio cuenta que el Evangelio es verdad. Se dio cuenta que no está preparado para la eternidad. Se dio cuenta que necesita de Cristo como Salvador. Pero endureció su corazón y dijo, no, yo no voy a someterme al Señor. Y sabe, yo estoy pensando en personas, ¿no? Personas que amo, pero estoy hablando de cosas reales. Una vez que toman esa decisión, cuando vuelvan a la iglesia, ya no están así, sino están como, no quiero escuchar esto porque me molesta, porque sé que es verdad y sé que estoy camino al infierno y sé que necesito creer, pero no quiero. Entonces están allí por un tiempo y después dejan de venir, desaparecen. Y a veces dicen esto, realmente dicen esto, dicen, pastor, no te preocupes, yo ya tengo mi plan. Voy a confiar en Cristo el día antes de morir. Y entonces todo me va a salir bien. Realmente, me han dicho eso. Y yo les digo, qué juego peligroso que estás jugando. Porque tú sabes que el Evangelio es verdad. Tú sabes que Cristo proveyó la salvación. Tú sabes que hay un cielo, un infierno. Tú sabes la verdad y estás diciendo no a Dios. Pero se alejan. Porque no quieren estar en presencia de esa convicción que viene. Esas personas, la verdad es que me dicen eso, y yo digo, porque amo a las personas que tengo en mi mente, y yo pienso, espero que se convierta el día de antes de morir, ¿no? Porque quiero que esté en el cielo. El plan es horrible, pero si es el último plan, espero que le sirva. Pero le digo a él, conviértate ahora, porque no es que la vida del cristiano es horrible, después viene la vida eterna, la vida hoy es abundante. Vas a encontrar que todas las cosas que te hace que no quieres creer y vivir para el Señor, si te convertís, vas a abrazar esas cosas, vas a estar contento con esas cosas. Pero eso es lo que Pablo está diciendo aquí, y es lo que vimos en algunos de esos pasajes. El que sabe, el que es arrogante, el que dice, no, yo no voy a hacer lo que Dios quiere. No lo hace por ignorancia. Mientras que mantiene esa postura, está en camino al infierno y no va a ser salvo. Si estás aquí en esta noche y eres así, que ya en tu corazón sabes que el Evangelio es verdad, sabes que necesitas confiar en Cristo, sabes que Él murió y resucitó, pero no querés aceptarlo, ten cuidado. Cada vez que decís no al Señor, endurece tu corazón. Y ninguno de nosotros sabemos qué va a ser el día antes de morir. Ninguno de nosotros sabemos lo que viene en el futuro. Pero Pablo dijo acá, yo fui recibido por misericordia. Porque lo hizo por ignorancia en mi incredulidad, y cuando entendí la verdad, ya dejé de ser un seguidor de la ley que solo me trajo la muerte, y llegó a ser un creyente en el glorioso evangelio del Dios bendito que después le fue encomendado.
La religión no nos salva. Pero Cristo sí, por su gracia, nos ofrece la salvación. Pablo dijo de su pueblo en Romanos 10, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios para Israel es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pero hoy hemos hablado del conocimiento verdadero del Evangelio, que el Señor proveyó la salvación. Simplemente tenemos que reconocer que somos pecadores, sin la habilidad de salvar a nosotros mismos, y creer en la obra de Cristo en la cruz. Bueno, Pablo en este pasaje no puede dejar de glorificar a Dios, agradecer a Dios, dar gloria a Dios, porque por gracia él fue salvo, por gracia le fue encomendado el Evangelio, por gracia fue puesto en el ministerio, por gracia fue fortalecido para servir al Señor, y por gracia recibió misericordia para que él podía ser salvo. Y para terminar, quiero animar a nosotros, que seamos como Pablo, que nunca nos olvidamos de la grandeza de este Evangelio que nos salvó. Porque vos y yo somos iguales a Pablo. Debemos decir también, y es verdad en cierta forma para cada uno de nosotros, yo soy el primero de los pecadores. No somos mejor que Pablo, somos pecadores también. La ley no nos podía salvar, nuestras obras no nos pueden salvar, la religión no nos puede salvar. Todo eso nos lleva a la muerte eterna, pero el Evangelio glorioso del Dios bendito nos dio la salvación. Otra vez en 2 Timoteo 1:10 dice que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Así que hermanos, adoramos al Señor y damos gracias a Dios y seamos como Pablo, pensando en este Evangelio que nos salvó cuando no lo merecemos y nunca nos olvidamos de que somos salvos por gracia y por misericordia. En segundo lugar, igual como Pablo, el Señor te ha encomendado el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. La pregunta es, Pablo dijo, me encomendó el Evangelio, ay de mí si no predico el Evangelio, acepto la encomendación. ¿Tú has aceptado esa encomendación del Señor? ¿Estás siendo fiel en predicar el Evangelio? ¿Estás pensando cada día dónde hay la persona al cual yo puedo compartir este Evangelio glorioso de nuestro Señor bendito? Predicad el Evangelio. ¿Qué vas a hacer? Pablo aceptó la encomendación. Vos también necesitas hacerlo. Y número 3, para terminar, Dios, si eres un creyente, Dios te ha dado un ministerio, un diaconón. Y Él quiere que tú seas un siervo humilde, un siervo que sirve al Señor y que sirve a tus hermanos. Nos ha dado distintos talentos, nos ha dado distintos dones, nos ha dado distintas oportunidades. Pero Él quiere que todos nosotros seamos siervos. No sirviendo para llamar la atención, no sirviendo como una competencia, no sirviendo para aplausos, sino sirviendo para la gloria de Dios, humildemente. Y te pregunto, ¿eres un siervo? ¿Eres un siervo? ¿Tenés esa actitud de servicio? Recuerden que en el mundo no es así. Pero el Señor dijo, no así vosotros. En el reino del Señor, el que va a ser más grande es el siervo. El que va a seguir mi ejemplo, dijo Jesús, es el siervo. Que decide ser un siervo, sirviendo al Señor para la gloria de Él, sirviendo a tus hermanos por amor a ellos. Y para terminar, si estás aquí en esta noche y nunca confiaste en Cristo como tu Salvador, si es que no has creído por ignorancia hasta el día de hoy, pero ahora has escuchado el Evangelio, responde al Evangelio, arrepiéntate, ponga tu fe en Cristo. Si estás aquí y has dicho no al Señor, no endurece tu corazón más. Ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por el testimonio de Pablo. Te damos gracias por cómo Pablo fue maravillado por la obra del Evangelio en su propia vida, ya habiendo luchado por años bajo la ley, tratando de agradarte, servirte y lograr algo delante de ti.
Ayúdanos, Señor, a aprender de este testimonio de Pablo. Ayúdanos a adorarte todos los días de nuestras vidas por el Evangelio glorioso que nos has dado, para que aunque somos pecadores podemos tener vida eterna, aunque somos pecadores podemos ser justificados delante de ti. Te damos gracias por tu misericordia y tu gracia en nuestras vidas, que nos permite tener la plena seguridad de pasar la eternidad contigo en el cielo. Te damos gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos entonces a ser siervos para ti, sirviéndote para tu gloria, sirviendo al uno al otro por amor. Y ayúdanos, Señor, a aceptar el Evangelio que nos ha sido encomendado, para que seamos fieles como Pablo en aceptar esa encomendación y que llevamos el Evangelio al mundo alrededor que necesita de Cristo. Y Señor, si hay alguien aquí presente en este momento que no tiene la plena seguridad de la vida eterna, pedimos que hoy puede ser el día de salvación para esa persona, que hoy puedan poner su fe en la obra de Cristo en la cruz. Te damos gracias, en el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.